Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? Hoy es viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. Después de unos días de ejercicios espirituales online, no han podido ser presenciales por todas estas complicaciones que nos trae la pandemia. Pero bueno, desde casa y dentro de los quehaceres habituales, hemos tratado de tener encuentros con el Señor y de rezar. La palabra de Dios hoy nos viene, como estos días atrás, a través del evangelista San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34, y nos dice así: En aquel tiempo decía Jesús al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas otras parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Jesús empieza a hablar del reino de Dios, empieza a hablar de las cosas de Dios y nos enseña algo a través de estas dos parábolas, algo que es importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque vivimos de tal manera que lo queremos tener todo atado y bien atado. Vivimos una vida donde no nos gusta que haya algo que no pueda estar controlado por nuestras manos. Y así también hacemos y actuamos con las cosas de Dios. Pretendemos también decirle a Dios cómo tiene que llevar a cabo su trabajo sobre mí, sobre mi vida, sobre mi existencia. Y Jesús nos dice, ojo, que los trabajos de Dios, el reino de Dios, es algo que va creciendo de un modo misterioso. Y que a nosotros se nos escapa de nuestras manos. Se nos escapa de nuestro control. Por eso hemos de dejar de tratar de controlarlo todo. Porque con las cosas de Dios hay que dejarle a Él obrar, como Él crea conveniente, del modo que Él crea conveniente. Porque Él es el que tiene las claves de la historia, de nuestra vida. Él es el que tiene el mando de la historia y de los hombres. Y Él sabe cómo hacer. Él sabe cómo actuar. Él sabe qué tiene que hacer, qué tiene que decir, como esa semilla que va creciendo de noche sin que el sembrador sepa cómo crece. El sembrador no sabe. El sembrador sabe que un día se levanta y se encuentra con que tiene un tallito. Al día siguiente tiene el tallo más grande. Y así hasta que, la semilla da la espiga, el grano o lo que hayamos sembrado. Y por otro lado, la otra cosa que Jesús nos enseña es que el Evangelio de Dios, a Dios hay que entenderlo desde la sencillez de lo pequeño. También estamos acostumbrados a las cosas grandes, a las cosas maravillosas, a las cosas potentes, ¿no? Y entonces queremos que también las cosas de Dios en nosotros produzcan, como los fuegos artificiales, ¿no? Que hay un explotío y salta un montón de luces de colores y decimos, qué bonito, pero que luego queda nada. No. Las cosas de Dios son desde lo pequeño, desde lo sencillo, desde lo que parece insignificante, pero toda la fuerza del reino de Dios está en eso pequeño. Por eso, para entender un poquito, siquiera las cosas de Dios, hemos de hacernos pequeños.
hemos de hacernos humildes, hemos de hacernos sencillos, porque desde esa sencillez a nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, aquí tengo mi corazón abierto, aquí tengo mi vida abierta entera. Ante ti no soy nada, haz conmigo lo que quieras. Y como yo decía ayer en la misa, el Señor entonces aprovecha esa ocasión para tirarse en picado hacia nosotros, para llenarnos de su amor. No es fácil esto, porque a veces nos gustaría que el Señor nos diera más señales, y a que sí, ¿verdad? Bueno, entremos en el misterio de lo profundo, en el misterio de lo escondido, en el misterio de lo sencillo, en el misterio que a nosotros nos engrandece precisamente desde esa pequeñez, porque además es la dinámica de Jesús, del Hijo de Dios. Siendo el más grande, se abaja, se hace pequeño, y con su pequeñez nos hace a nosotros grandes. Pues que vivamos esto con mucha alegría, porque además esto a nosotros, si lo experimentamos, si lo vivimos, si dejamos que el Señor actúe, al final entra en nosotros una gran cantidad de confianza en el Señor. Por eso el Salmo nos invita a la confianza, a poner nuestra confianza en el Señor. Y la primera lectura, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de que, bueno, pues la vida no siempre es fácil, hemos de confiar en el Señor. Vivimos tiempos muy duros, muy difíciles y muy complicados. Y la gran tentación es decir: ¿dónde está Dios? Dios está perdido, nos ha abandonado. Desde la pequeñez descubriremos que esto no es así, sino justamente todo lo contrario. Dios está con nosotros, Dios nos acompaña y nos da la fortaleza y la fe que necesitamos para afrontar estos momentos, para afrontar esta vida que estamos viviendo ahora mismo, y que nos hace seguir caminando, y que nos hace tener esperanza y tener ilusión. Y, lógicamente, trabajar porque nos cuidemos los unos a los otros, porque no hay otro modo de acabar con la pandemia. Está visto que los que se supone que, pues no. Vivamos con confianza, vivamos con la alegría de sabernos amados por Dios, acompañados por Él, y que Él sufre con nosotros y muere con nosotros. Un saludo a todos. Buen día.